Buenas tardes, mi nombre es Ana Vanegas, estudiante de psicología. En este espacio, junto con mis compañeros, vamos a hablar un poco sobre la tarea 3, antropología psicológica y psicología cultural. Vamos a hacer un breve resumen en cuanto a la antropología y la psicología. Son dos disciplinas científicas que se relacionan estrechamente, ya que ambas se interesan por el estudio del comportamiento humano. Sin embargo, cada una tiene su propio enfoque y perspectiva, que determina sus objetos, métodos y teoría. La antropología se ocupa de analizar el comportamiento humano en sus contextos culturales y sociales, mientras que la psicología se centra en el comportamiento individual, así como en los efectos de la cultura, la historia y el ambiente sobre el mismo. Dentro de estas dos disciplinas existen ramas o corrientes que intentan integrar los aportes de ambas para comprender mejor la complejidad del ser humano. Una de ellas es la antropología psicológica, que estudia la relación entre la psicología humana y la conducta del individuo. Dentro de unas estructuras socioculturales, otra es la psicología cultural, que se define como la ciencia que estudia el comportamiento humano desde su interacción con la cultura. La antropología psicológica es una rama de la antropología que se ocupa de estudiar la relación entre la psicología humana y el comportamiento del individuo dentro de unas estructuras socioculturales. Su objetivo principal es descubrir las conductas comunes en todos los seres humanos, más allá de las realidades culturales que los envuelven. La antropología psicológica surgió a principios de los siglos XX como una crítica a las teorías de Sigmund Freud sobre el origen del tótem y el tabú, que pretendían aplicar una analogía entre el desarrollo de las comunidades primitivas y el desarrollo psíquico del individuo. Desde entonces, la antropología psicológica ha evolucionado y se ha diversificado, abordando temas como el desarrollo humano, la personalidad, la cognición, el lenguaje, la emoción, la religión, la salud mental y otros aspectos relacionados con la interacción entre la cultura y la mente. Le doy espacio a la siguiente compañera. Soy Lady Martínez, hoy le vengo a hablar sobre la influencia de la cultura en la psicología humana. La antropología psicológica estudia la cultura molde la Compañera, psicología prosiga. humana, incluyendo los procesos cognitivos, las emociones, la personalidad y el comportamiento. Por ejemplo, la antropología psicológica ha estudiado cómo la cultura influye en la forma en que las personas perciben el mundo, la forma en que expresan sus emociones y la forma en que se relacionan con los demás. La influencia de la psicología humana en la cultura. La antropología psicológica también estudia cómo la psicología humana moldea la cultura. Por ejemplo, la antropología psicológica ha estudiado cómo la psicología humana influye en la forma en que las personas crean y mantienen las instituciones culturales, en la forma en que las personas se comunican entre sí y en las personas que resuelven sus conflictos. Relación entre la antropología y la psicología cultural. Comparten un enfoque en la cultura, tanto la antropología psicológica como la psicología cultural. Consideran que la cultura desempeña un papel fundamental en la formación de la mente y el comportamiento humano. Ambas disciplinas reconocen que las normas culturales, las creencias, los valores y las prácticas sociales influyen en la manera en que las personas piensan y sienten y actúan. Estudian la variabilidad cultural. Ambas disciplinas se centran en la diversidad cultural y la variabilidad de la experiencia humana. Esto implica examinar cómo diferentes culturas pueden tener enfoques, creencias y prácticas diferentes en áreas como la crianza de los hijos, la moral, la religión, la comunicación y la percepción. Exploran temas comunes. Ambas disciplinas investigan temas comunes relacionados con la cultura y la psicología, como la socialización, la identidad cultural, la comunicación interactual, la percepción cultural y las diferencias culturales en la cognición y la emoción. También se centra en cómo la cultura influye en la salud mental, la adaptación y el pasa a mi otra compañera. Buenas tardes, mi nombre es Yanelis Melo. Voy a hablar sobre el enfoque holístico. La antropología es una ciencia holística y comparativa en un grado único. Esta se basa en estudiar la totalidad de la condición del ser humano, como su pasado, presente, futuro, biología, sociedad, lenguaje y cultura. La antropología psicológica se focaliza en el estudio de la mente y el comportamiento del ser humano.
desde una fase cultural, considerando como la última cultura que influye en la cognición, la emoción y la conducta en general. Métodos de investigación. Emplean varios métodos tales como la observación participante, las entrevistas y el estudio de casos, y de esta manera recopilar información sobre la vida y la parte psicológica del ser humano en sus diferentes culturas. Tradiciones culturales y sistemas de creencias. Esta se centra en las culturas tradicionales, las creencias, los valores y las normas sociales. Se centra en cómo las tradiciones culturales, los sistemas de creencias, los valores y las normas sociales que generan un impacto y afectan la apreciación del mundo, las emociones, la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo. La cultura es como el cuidar la antropología. Es el término central de la disciplina y versa sobre todas las sociedades antiguas y modernas, simples y complejas. En definitiva, es poseedora de una perspectiva transcultural única. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas tardes, yo soy Lisette Ariza. Vamos a hablar sobre la psicología cultural. Bueno, la psicología cultural es una rama de la psicología que se encarga de estudiar el modo en el que los elementos culturales influyen en el comportamiento, las costumbres y la percepción de los grupos de personas, es decir, que examina el contexto en el que viven las personas para encontrar en él causas de los que los individuos tiendan a actuar de un modo y no de otro. La psicología cultural se basa en el principio de que la mente y la cultura son inseparables y mutuamente constitutivas, lo que significa que las personas son moldeadas por su cultura y su cultura es moldeada por ellas. La psicología cultural busca expandir la investigación psicológica más allá de las culturas occidentales, industrializadas, y hacerla relevante para las sociedades no occidentales. La psicología cultural se puede dividir en tres principales escuelas de pensamientos relacionadas con la psicología humana, que son la psicología cultural cognitiva, la psicología cultural ecológica y la psicología cultural histórica. Vamos a hablar sobre la psicología cultural cognitiva. Esta se enfoca en cómo los procesos mentales básicos, como memoria, la atención y el razonamiento varían según las diferencias culturales. La psicología cultural ecológica, que se ocupa de cómo el ambiente físico y social influye en el desarrollo y el aprendizaje de las personas. Y la psicología cultural histórica, esta se interesa por cómo la historia de la tradición afecta la identidad y la personalidad de las personas. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando, la psicología cultural se centra en los siguientes aspectos: la diversidad psicológica. La psicología cultural reconoce la diversidad psicológica que existe entre las personas de diferentes culturas. Por ejemplo, la psicología cultural ha estudiado cómo las personas de diferentes culturas tienen diferentes formas de pensar, de sentir, de comportarse. El papel de la cultura en el desarrollo humano estudia cómo la cultura influye en el desarrollo humano. Por ejemplo, la psicología cultural ha estudiado cómo la cultura influye en el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social. Los procesos de aculturación estudian que las personas se adaptan a una nueva cultura. Por ejemplo, la psicología cultural ha estudiado cómo las personas que migran a un nuevo país se adaptan a la cultura del país receptor. El enfoque en la cultura, según Adolfo 2010, afirma que la psicología cultural, ante todo, estudia la cultura, que al mismo tiempo está incrustada y refractada a la psicología individual. Esto completa la perspectiva de la ciencia política y la sociología, que estudia la cultura directamente, como un sistema de normas, de política y de comportamiento. La psicología cultural se centra en cómo la cultura influye en la psicología humana
incluyendo la cognición, la motivación y la emoción. Investigación intercultural. Emplean los métodos de investigación intercultural para comparar y contrastar las experiencias psicológicas en diferentes contextos culturales, lo que permite identificar patrones culturales en la psicología del ser humano. Gracias. Bueno, compañeras, acá dice, relacionan entre la antropología psicológica y la psicología cultural. Acá habla que comparten un enfoque en la cultura, tanto la antropología psicológica como la psicología cultural consideran que la cultura desempeña un papel fundamental en la formación de la mente y el comportamiento humano. Ambas disciplinas reconocen que las normas culturales, las creencias, los valores y las prácticas sociales influyen en la manera en que las personas piensan, sienten y actúan. Estudian la variabilidad cultural. Ambas disciplinas se centran en la diversidad cultural y la variabilidad en la experiencia humana. Esto implica examinar cómo diferentes culturas pueden tener enfoques, creencias y prácticas diferentes en áreas como la crianza de los hijos, la moral, la religión, la comunicación y la percepción. Exploran temas comunes. Ambas disciplinas investigan temas comunes relacionados con la cultura y la psicología, como la socialización, la identidad cultural, la comunicación intercultural, la percepción cultural y las diferencias culturales en la cognición y la emoción. También se centra en cómo la cultura influye en la salud mental, la adaptación y el bienestar psicológico. Bueno, estos son los referentes bibliográficos y bueno, creo que es todo. Compañero.